Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Yo por mi parte estoy súper emocionada. Y la razón es muy simple, tenemos un tema jugosísimo que desmenuzar. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Esa pareja que nos robó el corazón, nos hizo suspirar y nos mantuvo pegados a la pantalla con su química explosiva en Senkalkam. Ay, Eda y Serkan. ¿Quién no recuerda sus idas y venidas, sus momentos tiernos y sus peleas épicas? Nos tuvieron al borde del asiento. Pero agárrense fuerte porque la cosa se pone aún mucho más interesante. No nos vamos a limitar a recordar su romance de ensueño. Hoy vamos a explorar la posibilidad, o mejor dicho, los rumores que andan circulando como la pólvora. ¿De qué rumores hablo? De la posibilidad de que Hande y Kerem de alguna manera se conviertan en familia. Lo sé. Suena fuerte e impactante, casi sacado de un guión de telenovela. Pero créanme, los rumores son intensos, persistentes y, lo más importante, hay algunas pistas, pequeños detalles, que no podemos ignorar. Son como miguitas de pan en el bosque, que nos invitan a seguir el camino para descubrir la verdad. Antes de que nos lancemos de cabeza a desglosar todo este asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este rinconcito de chismes y entretenimiento turco, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido jugoso y lleno de especulaciones, no olviden suscribirse al canal. Y por favor, activen la campanita. Es crucial. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre mis series y actores favoritos, analizando cada detalle, cada mirada, cada rumor. Así que si les gusta el mundo del espectáculo turco, este es, sin duda, su lugar. Además, me ayudaría muchísimo a crecer. Su suscripción es como un chute de energía que me impulsa a seguir investigando, editando y trayéndoles más vídeos como este. Así que clic en el botón de suscribirse y campanita activada. Es un pequeño gesto que significa un mundo para mí. Ahora sí, dejemos de rodeos y vamos al grano. Como les decía al principio, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que evocan pasión, romance y para muchos, una profunda tristeza por la ruptura. Un romance que traspasó la pantalla, que superó la ficción y se convirtió en una realidad palpable. Nos hicieron creer, aunque sea por un instante, en el amor verdadero. Todos recordamos esos momentos mágicos en Senkalkam, esa química innegable que tenían, esa conexión que se sentía a través de la pantalla. Esas miradas que lo decían todo, esos gestos sutiles que revelaban la profundidad de sus sentimientos. Y luego llegó la confirmación oficial, estaban juntos. Enamorados, felices, viviendo su propio cuento de hadas. Era la fantasía hecha realidad. Viajes juntos a destinos paradisíacos, fotos adorables en Instagram que derretían hasta el corazón más frío, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta. La envidia de muchos, la inspiración de otros. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la fama, el dinero y la presión mediática son factores omnipresentes, las cosas no siempre son fáciles. Después de un tiempo, lamentablemente, la relación llegó a su fin. Fue un golpe duro para muchos de nosotros, los fans, que habíamos invertido tanta ilusión, tantas esperanzas y tantos sueños en esa pareja. La noticia nos cayó como un jarro de agua fría. Las razones de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en la intimidad. Aunque por supuesto se rumorearon mil y una cosas. La presión mediática constante, la distancia física impuesta por los compromisos laborales de ambos, diferencias irreconciliables en sus personalidades. En fin, lo importante es que cada uno siguió su camino, intentando sanar las heridas y reconstruir sus vidas. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un vuelco interesante, o al menos eso es lo que nos hacen creer los rumores que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguieran conectados de alguna manera? ¿Y si esa conexión fuera a través de un nuevo miembro de la familia? Sí, lo sé. Suena a película de Hollywood, a guión de telenovela turca, a fanfiction desbordada. Pero los rumores, como les decía,
apuntan a que podría haber una relación familiar en camino, aunque no de la forma en que estamos pensando. No estoy insinuando ni remotamente que Andy y Kerem vayan a volver a estar juntos y tener un bebé. Aunque reconozcámoslo, muchos de nosotros lo desearíamos con todas nuestras fuerzas. Me refiero a algo un poco más indirecto, más sutil, más enrevesado. Para entender todo este embrollo, para desenmarañar esta madeja de rumores, tenemos que hablar de las familias de Andy y Kerem. Ambos provienen de familias muy unidas, con fuertes lazos de sangre y valores tradicionales arraigados. Familias que se apoyan mutuamente, que celebran juntas los éxitos y se consuelan en los momentos difíciles. Y según lo que he podido investigar, recopilar de diferentes fuentes y analizar con lupa, hay indicios, pequeñas señales, de que las familias podrían estar acercándose, incluso después de la ruptura de la pareja. Una de las teorías que más fuerza ha tomado en los últimos días, que ha inundado las redes sociales y ha desatado la locura entre los fans, es la de una posible relación amorosa entre algún miembro de la familia de Andy y algún miembro de la familia de Kerem. Imaginen por un momento. Imaginen, por ejemplo, que un hermano de Andy soltero y apuesto, encuentra el amor en una prima de Kerem, una joven encantadora y con una sonrisa radiante. Sería algo absolutamente increíble, ¿verdad? Uniría a las dos familias de una manera muy especial, trascendiendo la relación fallida de Andy y Kerem. Sería como una segunda oportunidad para el amor, una nueva esperanza para los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Sé que es pura especulación, que estamos jugando a ser detectives y analizando cada detalle como si fuera una prueba irrefutable. Pero hay algunos detalles, pequeñas miguitas de pan, que alimentan estos rumores y nos invitan a seguir investigando. Por ejemplo, se ha visto a miembros de ambas familias interactuando en redes sociales, dándose me gusta en sus publicaciones, comentando fotos y vídeos con emojis cariñosos. También ha habido coincidencias en eventos públicos, aunque no necesariamente juntos, pero sí en el mismo lugar y al mismo tiempo. Lo que podría indicar que comparten círculos sociales similares o que simplemente están intentando mantener una buena relación por el bien de todos. Y por supuesto, no podemos olvidar las fuentes cercanas a las familias, esos amigos, vecinos o conocidos que siempre tienen algo que contar, aunque sea de forma indirecta, con insinuaciones y dobles sentidos. Otro factor importante a tener en cuenta es la buena relación que aparentemente sigue existiendo entre Andy y Kerem. A pesar de la ruptura, se han mostrado respetuosos el uno con el otro, evitando cualquier tipo de conflicto público o declaración incendiaria. Incluso algunos aseguran haberlos visto interactuando de forma amistosa en algún evento, aunque intentando pasar desapercibidos, manteniendo la distancia y evitando las miradas indiscretas. Esto podría indicar que aunque el amor romántico haya terminado, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Que son capaces de dejar atrás el pasado y mantener una relación cordial por el bien de su propia salud mental y emocional. Y si a esto le sumamos la posibilidad de que sus familias se estén uniendo de una manera inesperada, la historia se vuelve aún más interesante, más compleja y, por qué no decirlo, más jugosa. Claro, todo esto hay que tomarlo con pinzas, con la cautela necesaria y sin dejarnos llevar por la emoción del momento. Al final son solo rumores y especulaciones, hipótesis que intentamos demostrar con pruebas circunstanciales. Pero como dice el famoso dicho popular, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena bastante fuerte, con un caudal de rumores que inunda las redes sociales y alimenta la imaginación de los fans. Lo que sí es cierto, innegable e irrefutable es que Andy y Kerem siguen siendo figuras muy queridas por el público, iconos de la televisión turca que han conquistado corazones en todo el mundo. Y cualquier noticia sobre ellos, cualquier detalle de sus vidas personales, genera una gran expectación y un interés desmedido. Su historia, aunque haya tenido un final que muchos consideran prematuro e injusto, sigue fascinando a millones de personas. Y la posibilidad de que sus vidas se crucen de nuevo, aunque sea de forma indirecta, a través de sus familias, es algo que ilusiona, que genera esperanza y que mantiene viva la llama de la fantasía. Personalmente creo que sería algo hermoso, un final feliz inesperado, que las familias se unieran de esta manera. Sería una forma de demostrar que incluso después de una ruptura dolorosa, se pueden mantener los lazos, construir relaciones duraderas y encontrar la felicidad en nuevos lugares. Sería un ejemplo de madurez, de respeto y de capacidad para superar las adversidades, tanto para Andy y Kerem como para sus seguidores. Pero como dije antes, solo el tiempo dirá si estos rumores se hacen realidad,
si estas especulaciones se confirman o si, por el contrario, se desvanecen como humo en el viento. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad, investigando cada pista, analizando cada detalle y, por supuesto, les mantendré informados de cualquier cosa que descubra. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y teorías conspirativas sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo de las posibles conexiones familiares, este viaje a través de la rumorología turca. En resumen, exploramos la posibilidad de que, a pesar de su ruptura romántica, Hande y Kerem podrían estar conectados a través de un nuevo lazo familiar entre sus respectivas familias. Analizamos los rumores, las pistas, los indicios y las posibles razones que alimentan esta teoría, recordando siempre que se trata de especulaciones y que solo el tiempo dirá si se hacen realidad. Quiero agradecerles enormemente por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste, que les entretenga y que les haga pasar un buen rato. Ahora, quiero saber su opinión sincera. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que es posible que las familias de Hande y Kerem se unan de alguna manera? ¿O creen que son solo rumores infundados, producto de la imaginación desbordada de los fans? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.